Recording is on. Bien, gracias, Eli. Bien, voy a compartirles ahora la ventana. Ok. Aquí tenemos proyectiles. Como su nombre lo indica, en proyectiles la trayectoria es una parábola. ¿Ok? Pero acá se aplica lo que se llama el principio de independencia a los movimientos. Hay un movimiento en el eje X y hay un movimiento en el eje Y. Entonces, la posición tiene posición, una componente en X y una componente en Y. Bien. Acá, en estos casos, X, o sea, cuando se comporta como proyectil, la aceleración que actúa sobre el cuerpo es la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad está en el eje Y, porque siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces, en el eje Y es movimiento uniformemente variado y en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que un proyectil se aplica el principio de independencia a los movimientos. Aparte se trabaja el eje X y aparte se trabaja el eje Y. El eje X es movimiento uniforme, en el eje X es movimiento uniforme y en el eje Y es movimiento uniformemente variado. Acá tenemos, ¿ven? X está cambiando, Y está cambiando y si combinamos las dos es una parábola. Que si en X es movimiento uniforme, la velocidad en X es constante. Y en Y, si es variado, la velocidad en Y va a estar cambiando dependiendo de donde esté la partícula, ¿ok? Velocidad en Y cambia, la velocidad en X se mantiene constante. Acá está una gráfica, ¿ok? La velocidad en X siempre va a ser la misma. La velocidad en Y, por ejemplo, si salte de así como está esta trayectoria, la velocidad en Y va a estar disminuyendo hasta el punto más alto de la trayectoria, donde la velocidad en Y se hace cero. Y cuando empieza a caer, va a aumentar, pero de forma negativa. O sea, acá la velocidad en Y es positiva y de aquí en adelante la velocidad en Y es negativa. En todo caso, la velocidad en X es constante. Es decir, que en X es movimiento rectilíneo uniforme, lo que les estaba comentando, y en Y es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Okay? Ajá. Se aplica en todos los casos el principio de independencia de los movimientos. Y la aceleración siempre es la aceleración de gravedad, es menos 9,8 y va hacia el centro de la Tierra. Las ecuaciones se las tienen que aprender, nada, nada. Ustedes simplemente tienen que saber aplicarlas. Y estas son todas las ecuaciones. ¿Ok? En X, la función posición es la de movimiento rectilíneo uniforme, posición inicial más velocidad en X por tiempo. En Y, la función posición es la de movimiento uniformemente variado y la aceleración es menos 9,8, ¿no? Sí. Y se aplica lo que les dije hace rato, el principio de independencia a los movimientos. La velocidad en X es constante, la velocidad en Y cambia. Entonces, la velocidad inicial en Y más aceleración en Y por el tiempo. Generalmente, si tomamos positivo saliendo de la Tierra, la aceleración en Y es menos 9,8. Y esta es la función posición. En proyectiles hay varios parámetros importantes. La función posición, la función velocidad, el tiempo de vuelo, que es el tiempo en el que la partícula se comporta como un proyectil, la altura máxima, el punto más alto de la trayectoria, el tiempo máximo, el tiempo cuando logra alcanzar la altura máxima, y el alcance, donde el alcance es como decir, la distancia horizontal que alcanza el proyectil. ¿Okay? Están todos viendo esto. Vamos a ver las ecuaciones por separado. Ajá, dijimos entonces acá que en el eje X, es movimiento uniforme. ¿Okay? La velocidad en X se mantiene constante y es la rapidez inicial por coseno de tita. ¿Okay? En Y es movimiento uniformemente variado, Y inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración en Y por tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en Y sí cambia, es velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo, y la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno de tita. Generalmente la aceleración en Y
Es negativa porque decimos que saliendo de la Tierra es positivo. Entonces, como va hacia el centro, es menos 9,8, que es la aceleración de gravedad. En cada instante de tiempo, pues la velocidad en X se mantiene constante, pero la velocidad en Y puede estar cambiando. Y igual con la función posición, ¿no? Posición, posición, esta es en X y esta es en Y. La altura máxima, dijimos que era el punto más alto de la trayectoria, es donde la velocidad en Y se hace 0. Me preguntan, ¿en el punto más alto no hay velocidad? Claro que sí hay solo velocidad en X. La que se hace 0 es la velocidad en Y. La altura máxima, allí ocurre el tiempo máximo. Y aquí están las ecuaciones, ¿no? ¿Se las tiene que aprender? Para nada. El tiempo de vuelo, el tiempo que dura la partícula en el aire. Entonces, cuando Y final, yo puedo hallar el tiempo de vuelo. Y el alcance, que es la distancia horizontal. ¿Ok? Vamos aquí, por aquí está el alcance, que es la distancia horizontal. ¿Hay ecuaciones diferentes? No, son las mismas ecuaciones, pero en este caso se están aplicando para un caso particular, donde hay velocidad en X y velocidad en Y. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este es un ejemplo típico de proyectiles, fíjese. Un niño va a patear una pelota, hay una pared enfrente. Entonces me preguntan si tiene una rapidez inicial, una velocidad inicial de 14,14 en X y 14,14 en Y. ¿Cuál es el ángulo con respecto a la horizontal con la que sale la pelota? La posición de la pelota a los 0,52. ¿A qué altura de la pared hace impacto la pelota? ¿Y cuál es la velocidad que tiene? Acá se aplican directamente las ecuaciones de proyectiles. Fíjense que acá me dan el alcance, ¿no? Porque me dicen que la pared está a 20 metros. Este punto es importante. Y la pared mide 23, pero la pelota la arrancan desde 1. Entonces hay que tener cuidado en estos ejercicios. Es donde ubicamos el sistema de coordenadas, ¿no? El ángulo con respecto a la horizontal, bueno, ese es el más sencillo, ¿no? Porque tenemos la velocidad en X, que es 14,14, la de Y, que es 14,14, tangente de tita, y el ángulo me da de 45 grados, el ángulo inicial con la que sale el proyectil. El sistema de coordenadas lo colocaron acá en el piso. Entonces la posición inicial en X es 0 y la posición inicial en Y es 1. ¿Para qué me sirve eso? Para plantear la función exposición como la que estábamos haciendo antes. La posición inicial es 0 en X y la velocidad en X es constante 14,14. En Y, la posición inicial es 1 porque el 0 está aquí en el piso. 14,14t menos 9,8 entre 2, que es 4,9 tiempo al cuadrado. Acá tengo la función posición en X y la función posición en Y. Se aplica lo que se llama el principio de independencia de los movimientos. Entonces, si sabemos, o sea que en el tiempo 0,52, ¿dónde está? Pues simplemente sustituimos tiempo acá 0,52. A los 0,52 está 7,35 en X y 7,03 en Y. O sea que está por aquí, un punto por acá arriba. ¿Okay? ¿A qué altura de la pared impacta con la pelota? Entonces, bueno, como yo sé que la distancia de la pared es 20 metros, está a 20 metros en X, entonces, ¿qué hago yo? Yo busco el tiempo que dura en recorrer los 20 metros y después hallo Y final, ¿no? Con esta ecuación. Tengo que saber el tiempo de vuelo, que es el alcance, ¿ves? Los 20 metros. 20 metros entre la velocidad en X, que esta es la función posición, en X, 20 entre 14,14, a los 1,41 la impacta. Entonces, con la función posición en Y, yo hallo a qué altura la impacta, a 11,2. Si la pared mide 23, evidentemente no logra pasar la pared.
Y la velocidad cuando toca la pared, en X dijimos que era constante, es decir, 14,14, y la de Y sí tengo que hallarla. ¿Cómo la hallo? Con el tiempo, la función velocidad en Y, 14,14 menos 9,8 por tiempo. El tiempo ya lo habíamos calculado, que es 1,41. Y da más 0,32. Y esta es la velocidad con la que choca con la pared. Todavía estaba subiendo porque la velocidad en Y dio positiva. Esto, repito, hay ecuaciones diferentes, no para nada. Son las mismas ecuaciones que hemos visto, pero en este caso son ecuaciones para proyectiles. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Este tipo de ejercicio es más sencillo, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguna duda? A ver, no teman preguntar. Lo que tienen, repito, es que estudiar, ¿no? A ver, ¿me están oyendo? Ujú. Bien. Yo coloco el sistema de referencia generalmente en el piso, en el punto más bajo, ¿no? En este ejercicio, vamos a ver, no, fíjese que no colocaron exactamente donde está la partícula. Si vemos el ejercicio, el sistema lo colocaron acá en el piso, ¿eh? Y entonces, fíjese, aquí la posición inicial en X es 0, pero en Y inicial es 1, ¿ves? Entonces, el 0, colocaron el 0 del sistema de referencia, lo colocaron abajo del piso, no exactamente donde está la partícula, Adrián. Pero los resultados deberían ser similares, ¿no? Generalmente nosotros le damos el sistema de referencia para que todos los resultados siempre den los mismos. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, acá se habla siempre del principio de independencia de los movimientos, ¿no? O sea, yo trabajo separado el eje X, separado el eje Y, pero cómo se relacionan con el tiempo. Bien, no hay preguntas. Muy calladitos. Bien. Si no hay preguntas, vamos a ver otro caso que es el de movimiento circular, que también se aplica el principio de independencia a los movimientos. Acá tenemos la de movimiento circular. Movimiento circular es cuando no es ya entonces no es una parábola, sino es una circunferencia. Y aquí entonces hay que trabajar primero coordenadas polares, ¿no? Tita, omega y alfa. ¿Quién es tita, quién es omega y quién es alfa? Tita es la posición, omega es la velocidad y alfa es la aceleración. ¿Ok? Primero yo hallo tita, omega y alfa y después sí hallo R, B y A. ¿Ok? Pasa igualito que como el tema 1. Si alfa es 0, omega es constante y es movimiento circular uniforme. Si alfa es distinto de 0 y es constante, es movimiento circular uniformemente variado. Es decir, movimiento circular uniforme, omega es constante. Movimiento circular uniformemente variado, omega cambia y alfa es constante. ¿Cómo son las ecuaciones? Bueno, en circular, pues bueno, no es una parábola, sino una circunferencia, ¿no? Entonces, fíjense, las de circular uniformemente variado son similares, pero donde está R colocamos tita, donde está B colocamos omega y donde está A se coloca alfa, ¿ok? Así sucesivamente. Así yo hallo la posición angular, aquí tiene apellido la función posición, función velocidad angular
y alfa es constante. En movimiento circular uniforme, alfa vale 0, entonces donde está R colocamos tita, donde está B colocamos omega. Y la velocidad es constante, es decir, omega es constante. La aceleración es 0, es decir, que alfa vale 0. ¿Cambian las ecuaciones? Y no, lo que están cambiando en este caso son las coordenadas, ¿no? Que aquí hablamos de tita, omega y alfa. Y se trabaja muy similar a como lo hemos venido haciendo con los otros ejercicios. En una gráfica velocidad-tiempo, el área es el desplazamiento. Acá en una gráfica omega-tiempo, el área es el desplazamiento, pero angular. La pendiente es la velocidad en una gráfica tita-tiempo, o si es variado, es la alfa, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjese acá, pasa que acá están todas las rayas juntas. Acá yo tengo una gráfica omega tiempo y también es circular uniforme, uniformemente variado, como lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y alfa lo obtengo, ¿cómo obtengo alfa? Alfa lo obtengo por las pendientes. Acá, por ejemplo, me dan un ejemplo de un movimiento circular uniforme donde tita inicial es pi medios, ¿no? Y entonces allí está todo cómo se resuelve. Lo que les comentaba, las áreas son los desplazamientos y las pendientes son las aceleraciones. Fíjense bien que aquí el área depende, que cuando las preguntas que me hacían, el área en este caso es un rectángulo, en este caso es un trapecio. Y la tita inicial en este caso es pi medio. ¿Y qué representa el área? Pues los desplazamientos. ¿Ok? Delta tita es el área. Y fíjese que acá es circular uniforme, de 5 a 10 es uniformemente variado entre los variados acelerados, de 10 a 15 es uniforme, de 15 a 25 es retardado, de 25 a 30 es uniforme, de 30 a 35 acelerado y aquí retardado. Entonces, las áreas, repito, me dan los desplazamientos. En este caso, los desplazamientos angulares. Aquí tengo el área de un rectángulo, área 1 es B por H, correcto. Y el área de 2 es un trapecio, es base mayor más base menor por altura entre 2, que es un trapecio. Y esto me dan los desplazamientos. Si yo tengo el desplazamiento, después yo puedo hallar la posición, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, en este caso, alfa, si yo estoy hallando acá alfa, es la aceleración. Entonces yo lo hallo simplemente por puntos pendientes, ¿no? 5 es la velocidad final, 30 es la velocidad inicial, 25 entre 15, menos 2,5 es movimiento retardado. Omega positiva, alfa negativa, movimiento retardado. Y entre los circulares, pues uniformemente variado. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Ya lo vamos a ver. Para hallar lo que se llama posiciones y velocidades angulares, ¿no? Acá, ¿ve? Lo que yo le decía de omega, si omega va en sentido contrario a las agujas de un reloj es positivo, si va omega va en sentido de las agujas del reloj es negativo. Y aquí está con la regla a la mano derecha, ¿no? Que es la que generalmente se aplica. Si yo tengo a tita, a omega y a alfa, yo puedo obtener R, B y A. ¿Cómo? Con estas ecuaciones. ¿Se las tienen que aprender? Para nada, para nada. R en este caso es el radio de la circunferencia y tita es la posición angular que la hallamos por las gráficas, ¿no? R coseno de tita en I más R seno de tita en J, posición angular. Velocidad B, menos, yo derivo esto, menos R por omega, la derivo al coseno menos seno, y esta es la velocidad. Siempre es tangente a la trayectoria. Y si derivo la velocidad, obtengo la aceleración. En movimiento circular hay dos tipos de aceleraciones, la centrípeta y la tangencial. La centrípeta siempre va hacia el centro de la trayectoria y la tangencial es tangente a la trayectoria. En circular uniforme hay solo centrípeta y en circular uniformemente variado hay de las dos. Me preguntan, o las preguntas que hacen es,
Profesora, siempre aceleración en circular, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque así sea circular uniforme, hay aceleración centrípeta. Eh, Esto es también movimiento en dos dimensiones, por eso hablamos de X y Y, ¿no? Pero en este caso la trayectoria es una circunferencia. Acá está la circunferencia. Acá está cómo se representan las velocidades, cómo se representan las aceleraciones, ¿ve? Las velocidades. Acá la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro, la tangencial es tangente, la rapidez viene dada por omega por r, la aceleración de centrípeta omega al cuadrado por r y la tangencial alfa por r. ¿Okay? Y acá está vectorialmente cómo se representan las aceleraciones. Centrípeta, su nombre lo dice, hacia el centro. Tangencial, su nombre lo dice, tangente a la trayectoria. ¿Okay? Y la aceleración total, pues si es circular uniformemente variado, es centrípeta más tangencial. ¿Cómo se obtienen con estas ecuaciones? ¿Se la tienen que aprender? Para nada. R es el radio de la circunferencia, omega la velocidad angular, tita la posición angular. Alfa es la aceleración angular, que si es circular uniforme, alfa vale 0. ¿Okay? Aquí están cómo se... omega al cuadrado por r, alfa por r, cómo se obtienen, ¿no? Y cómo se hallan los vectores posición, r coseno de tita en i, r seno de tita en j, cómo se hallan las aceleraciones, solamente aplicando las ecuaciones, ¿no? En este caso, cómo se halla r, cómo se halla tita y cómo se obtienen estos. Bien, básicamente estos son los dos temas de movimiento en dos dimensiones. Estos dos temas, cada uno también tiene un ejercicio en el parcial. Entonces, tenemos en el parcial siempre va un problema de tema 1, uno de tema 2, uno de tema 3 y uno de tema 4. El de movimiento circular es tema 3. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de movimiento circular? Vamos a ver aquí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Dígame, Emily. ¿Con respecto a qué? A ver, plantea la pregunta. Sí. El primer parcial tiene 4 ejercicios, uno de cada tema. El tema 4 todavía nos falta, ese lo podemos ver, puede ser, hoy que estamos, miércoles, puede ser el viernes de la tarde. Si todas las dudas que tengan las pueden colocar en los... Veo que me llegan correos como con una presentación. Correos te llegan, por ejemplo, cada vez que alguien coloca una duda en el... Ajá, la presentación. Claro, cada vez que alguien escribe algo en el aula, los llega a correos. Deben ser en el foro de presentación donde se están presentando. Yo ya he contestado algunos allí en la zona introductoria. El parcial es el lunes. Generalmente lo hacemos después de las 3 de la tarde porque en las mañanas los que tienen clase presencial, el examen estará disponible, por ejemplo, de 3 a 8 de la noche, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Pero dura sino 2 horas a 3 horas dependiendo de lo largo que sea el examen. Es decir que ustedes se pueden conectar a las 5, se puede conectar a las 3, se puede conectar a las 4.
¿ok? Pero si dura 3 horas, lo recomendable, y va a durar hasta las 8, que se conecte hasta las 5. Sí, está disponible de las 3 hasta las 8. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? A veces es de 2 horas y media, a veces de 3, dependiendo de la cantidad de preguntas que se coloquen en el examen. Si son 12 preguntas, 3 horas, 2 horas y media. ¿Ok? Generalmente cada problema tiene 4 o 5, igualitas a las preguntas que yo les estoy haciendo acá. ¿Ok? En los problemas resueltos. En el de, en el de circular sí debe estar en radianes, pero en el de más sí debe estar en deca, Johan. Solo en circular, ¿ok? En radianes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a compartir. A ver, ya estoy compartiendo. Uf, me fue. Ventana. Sí se está grabando, ¿no? Sí. Fíjense, estos son los tiempos típicos. Dice que parte desde aquí, es decir, que tita inicial es 0, ¿no? Si hubiera estado aquí como el otro ejercicio, es pi medio. Si hubiera estado aquí, acuérdense que en radianes, como digo, acá pi es 180 grados, ¿no? Acá está pi medio, en este punto más alto, y acá está 3 pi medio. Esta es una gráfica omega t. Aquí se ve claramente que es movimiento, de 0 a 20 es movimiento circular uniforme, y de 20 a 60 movimiento uniformemente variado. Entonces me piden la posición a los 20 y me dice que tita inicial es 0. Pues simplemente hallar acá el desplazamiento. ¿Cómo lo hallo? Por el área. Pi sextos por 20. El área de un triángulo. Base por altura. ¿Ven? Pi sextos por 20, 10 pi tercios. Y ese sería el desplazamiento angular en radianes. Y la tita inicial es 0. O sea que es 10, la tita a los 20 es 10 pi tercios. Si lo hallo por función posición, igual me debe dar lo mismo, ¿no? 10 pi tercios. El vector posición, entonces, después que tienes tita, ustedes hallan R. R es el radio de la circunferencia, que en este caso es 0,5 metros. Y tita nos dio 10 pi tercios en I y 0,5 por el seno de 10 pi tercios en J. Aquí las calculadoras deben estar en radianes. Y acá tengo la componente en X y la componente en Y del vector posición. A los 30 segundos, ya entonces a los 30 entramos en movimiento uniformemente variado. Entonces tengo que aplicar las ecuaciones de movimiento uniformemente variado. ¿Bien? Entonces, tengo que hallar alfa, ¿okay? Que es la pendiente. Aquí hallo la pendiente, que es menos pi entre 2,40. La posición, la omega inicial es pi sextos. Entonces, por esta ecuación, yo hallo en el instante de tiempo 30. Pero aquí igual tengo que restarle a los 30, tengo que restarle los 20 segundos de las etapas anteriores. Es decir, de 30 menos 20, aquí tengo que colocar el tiempo es 10, ¿no? Igual que como en los otros ejercicios. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Como me lo están pidiendo a los 30, entonces acá colocamos 10, ¿ok? ¿Ven? Aquí colocamos 10. Y me da tita a los 30. Teniendo tita, yo puedo hallar la velocidad. Estas ecuaciones, ¿de dónde salen? Hay un formulario de primer parcial que ustedes lo pueden directamente leer. La aceleración tangencial en módulo es alfa por r, ese es más sencillo. Y la aceleración total, si tengo que aplicar toda la ecuación porque es movimiento uniformemente variado. Y las calculadoras tienen que estar en radianes. Ya tenía el radio de la circunferencia, la velocidad angular y la posición angular. Esto tienen que revisarlo con calmita, ¿ok? Para que los puedan aplicar. Y aquí explica paso a paso cómo se resuelve.
El número de vueltas es el desplazamiento total entre 2pi. Y es un área, ¿ok? Aquí un área de un trapecio. Generalmente nosotros trabajamos con 2 decimales, Luis. Profe, ¿se usa radianes solo en movimiento circular? Sí, solo en movimiento circular. Y los decimales generalmente son 2. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Tienen que, o sea, en estas modalidades, ustedes tienen que aprovechar el máximo el tiempo que yo me conecto para que ustedes aclaren todas las dudas con respecto a los problemas. Por ejemplo, a ver, mañana yo voy a estar ocupada en la tarde, pero en la noche, si tienen dudas, yo me podría conectar una media hora para aclarar dudas de los ejercicios que no hayan podido resolver. Puede ser mañana después de las 8 de la noche. Y el viernes vemos leyes de Newton, que es el último tema de este primer parcial. ¿Les parece? Bien, Emily, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo voy a aclarar ahorita la pregunta que está en el foro de tema 1. Yo creo que de aquí tienen que salir directamente a resolver ejercicios, a intentar resolver ejercicios y a preguntar todo lo que no puedan. Lo primero que tienen que hacer es tratar de ver los videos que están en el aula de clase. Luego de ver los videos, ven los problemas resueltos y después que vean los problemas resueltos, se intentan resolver los ejercicios que están propuestos. Y entonces tienen hoy y mañana. Acuérdense que esto es un intensivo y tienen que correr entre hoy y mañana. Estudian y yo como les digo, mañana en todo el día estoy ocupada, pero en la noche me pudiera conectar un ratito para aclarar dudas, solo para aclarar dudas, no para avanzar en materia. Y el viernes sí avanzamos con tema 4. A ver, están muy calladitos. Cuéntenme, ¿qué piensan? A ver, ¿dudas? ¿Preguntas? Bien, Christopher, de la Cruz. Pues no, es que siempre a las 3, generalmente siempre a las 3 porque es lo que está por consejo universitario. Yo la doy a las 3 o cuando mucho a las 4 de la tarde, ¿ok? Pero el viernes a las 3, si la podemos hacer a las 3, la hacemos a las 3. ¿De acuerdo, Egli? Y quedamos en que mañana, si es en la noche, solamente reunirnos para aclarar todas las dudas que tengan de ejercicios que no hayan podido resolver. ¿Ok? De todas maneras, también los pueden poner en el foro y yo los puedo ir aclarando en el foro. Entonces, con esto ya avanzamos. A ver, mire, han presentado solamente 11. Bueno, tienen hasta el sábado a medianoche el tema 0, pero los que han presentado han salido bien, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo que tienen que presentar el cuestionario de tema 0 y que todas las intervenciones que hagan en los foros, todo eso va sumando puntos, ¿no? Puntos para el parcial. Sí, pues, todas las clases podemos hacerlas grabadas, ¿no? Claro, a mí después me tienen que dar un tiempito para procesarlas y subirlas al aula, ¿no? Bien. Sí, Egli, revisa la guía didáctica. La suma de todos los foros, o sea, de las intervenciones que haga, da 10 puntos. En total da 10 puntos las intervenciones en los foros de cada tema, ¿no?
Acá tiene que ser ustedes muy disciplinados. No, tema cero no. Tema uno, 2, 3 y 4. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Tema 2 y tema 3. Eso es correcto, Samuel. Bueno, si tienen de tema cero igual, porque es que de tema uno igual, porque es que todos los temas se relacionan. Y ustedes ya van a ver que segundo parcial también igualito se relacionan con todas las ecuaciones que hemos visto ahorita. Cuando vean segundo parcial, igual siguen trabajando con las mismas ecuaciones de tema uno, tema 2, tema 3. Más que todo tema uno. Bien, chicos, entonces paro la grabación. ¿O tienen alguna otra pregunta? Bien. Bueno, si no hay preguntas, dejamos de grabar. Stop. Oh, ya no se está grabando. Sí se está grabando.